Hola, buenas. En el video de hoy les traigo, como dice en el título, el método del juez del mercado. ¿A qué se viene esto? Y este video viene con el objetivo y para esas personas que no logran identificar nada en el mercado, que se sientan en un gráfico y no son capaces de detectar una dirección del precio. ¿Por qué no son capaces de detectar una dirección del precio? Lo que vamos a ver aquí y cómo solucionar ese pequeño error, ese pequeño problema que estamos presentando a la hora de hacer trading y que pues, lógicamente no te va a permitir avanzar porque no te va a permitir centrarte y ejecutar trades. El método del juez del mercado. Vamos a transformar nuestro trader desde una perspectiva emocional hacia una objetiva, o sea, algo claro, algo tangible, algo que podamos identificar claramente. El problema de trading subjetivo, como les decía, si vamos al mercado a tratarlo de una manera subjetiva, cuando tenemos algo que es subjetivo es algo que no lo vemos con claridad, algo que lo vemos confuso, algo que no lo vemos realmente palpable, que no lo logramos identificar de una manera precisa, de una manera correcta. La situación actual, que es en la que se encuentra la mayoría de los traders, cuando operamos basándonos en intuición o en emociones, nuestras probabilidades se reducen al 50-50. ¿Por qué? Porque una emoción prácticamente es un evento que se va a presentar de cualquier manera, como sea, en el momento que sea, sin importar y te va a dañar tu trade, lógicamente. ¿Por qué no te va a permitir tomar trades de una manera lógica, de una manera coherente y técnica? Y la intuición parte de lo mismo. Normalmente la intuición la podemos usar un poquitico más avanzado, pero en esta situación de esos trades que le estoy diciendo, normalmente es así. Reducimos esa probabilidad a un 50-50 por más que queramos ver cosas, por más conocimiento que tengamos, porque estamos tratando el trade de una manera subjetiva, no tenemos claridad. Tenemos la falta de un sistema objetivo que nos va a llevar a decisiones inconsistentes. Esa objetividad nos va a permitir a nosotros hacer algo consistentemente, algo concreto, algo repetitivo. Y entonces, al no tener esto, vamos a tener esos puntos que les pongo ahí: resultados impredecibles, falta de claridad en las decisiones, análisis basado en sentimientos, estrés, ansiedad constante, porque no tenemos claridad. La claridad es muy importante incluso en la vida en general. Consecuencias, como les decía, sin un marco de referencia claro, cada operación se convierte en una apuesta. Necesitamos pasar de trades emocionales a trades fundamentales con evidencia concreta. Es lo que vamos a hacer aquí. La solución. Vamos a convertirnos en un juez del mercado. Vamos a pasar a analizar el mercado de una manera objetiva, a saber qué vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar, qué vamos a comparar, por qué entramos. La mayoría de traders les dices, ¿por qué entraste en ese trade? No son capaces de explicarte de una manera coherente por qué lo hicieron. No, es que yo vi un Fair Value Gap aquí en M15 en 15 minutos y pues el precio va a subir, rompió ese máximo y ya, o sea, pero son argumentos no válidos. ¿Por qué son argumentos? Bueno, son válidos, pero no son suficientes. O sea, se basan en muy pequeñas cosas o en cosas demasiado variadas que no tienen cosas una que ver con la otra y no logran esa objetividad del mercado. ¿Cómo yo veo el mercado? ¿Cómo logro esa objetividad? Vamos a adquirir un nuevo error, adoptar la mentalidad de un juez. ¿Qué es un juez? Pues un intermediario prácticamente. ¿Qué tiene que ser ese intermediario? Imparcial. No tenemos que tener preferencia ni a que el mercado va a bajar ni a que va a subir. ¿Por qué? Nos va a permitir ver con claridad el mercado, una vez más de manera objetiva. Dos partes en el juicio: argumentos alcistas y argumentos bajistas. Es lo que vamos a comparar. Cada lado nos va a presentar su caso con evidencias verificadas en el mercado. Tanto el lado bajista nos va a decir, tengo esto y tengo esto. Y el lado alcista, tengo esto, eso y esto. Y usted va a decidir coherentemente respecto a esos aspectos que usted va a hacer con respecto. Conteo de evidencia: contamos y validamos cada argumento de forma sistemática. Solo operamos cuando hay superioridad clara. Solo vamos a tomar una decisión cuando tengamos claridad clara. ¿Qué me indica esto? Que cuando tengamos que tanto el lado bajista como el lado alcista están teniendo una lucha de argumentos que no me permitan a mí tener, les repito, esa visión, esa claridad precisa de qué lado es el ganador, con más probabilidad yo no me involucro en el mercado. Simplemente con eso, no tengo que buscar más nada. Este método va a transformar el análisis del mercado en un proceso judicial, o sea, objetivo, repetible, basado en hechos concretos que podamos verificar en el gráfico. ¿Cuáles son los argumentos válidos? O los argumentos que pueden utilizar tanto el lado bajista como el lado alcista, que van a ser las evidencias de nuestro juicio. Todas las observaciones califican como evidencia. Les pongo un punto aquí. ¿Por qué? Porque todas las observaciones que tengamos como trader, no todos tenemos el mismo conocimiento ni la misma formación. Hay quien se ha formado con un mentor, algunos autodidacta,
y así sucesivamente. Pero ahí vamos a tener que establecer claramente nuestros patrones, nuestros argumentos, por decirlo de alguna manera. Si yo me voy a perfeccionar usando soportes y resistencia, yo tengo que identificar cuándo ese soporte es un argumento alcista y cuándo es bajista, y cuándo esa resistencia es alcista y cuándo es bajista. ¿Para qué? Para yo tomarlo como un argumento y pasarlo para alguna parte o para otra, dependiendo. Ese trabajo me toca a mí. En mi caso, yo utilizo Fair Value Gap, áreas de valor razonable, swing point y algunos otros PDA del mercado, que normalmente se resumen en esos tres puntos: área de valor razonable, swing points y fair value gap. Ambos van a ser de un lado o de otro dependiendo de si son respetados o son irrespetados. Si un fair value gap es respetado, me va a indicar a mí, ok, este argumento es alcista o es bajista. Si es irrespetado, igual me va a indicar si es alcista o bajista. Y ahí es donde voy a tener esa claridad mental que necesito. Por ejemplo, un fair value gap va a ser respetado cuando tengamos two candle rejection, que es tu CR, o sea, dos velas que cierran con rechazo a ese fair value gap, preferiblemente la segunda con una expansión. También podremos tener una sola vela que rechace ese fair value gap. Me está demostrando que ese fair value gap es respetado, y cuando es invalidado es cuando ese two candle rejection falla y tenemos la penetración y el respeto a ese fair value gap completamente. Un fair value gap solo es evidencia válida mientras mantiene su integridad con reacciones confirmadas. O sea, solo vamos a definir que es respetado, al menos para mí, cuando ese precio me está diciendo a mí, ya lo rechacé, ese fair value gap me frenó, me va a hacer moverme, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces es un argumento que tengo, un arma. Pero por ejemplo, tengo un fair value gap alcista que es respetado. ¿De qué parte crees que ese argumento va a servir? A las personas que están alcistas. ¿Por qué le va a servir a los alcistas? Porque este respeto, este fair value gap, es un punto positivo para yo determinar qué precio quiere continuar al alza. Ahora, en segundo lugar, las reglas de las áreas de valor razonable. Lo mismo. Son respetadas por definición cuando el mercado reacciona en ellas dentro de un contexto temporal relevante. Ahora, un punto muy importante, vamos a tener que cuando respetamos, ya sea, normalmente las áreas de valor razonable se ve un poquito más igual que los swing point, pero en los fair value gap también lo podemos ver, la creación de un nuevo fair value gap, la creación de una nueva área de valor razonable, aunque sea más pequeña, pero la creación de ese PDA que le llamo yo, o sea, un PD array o un premium and discount, premium and discount array, o sea, una zona de descuento, una zona premium, ya sea lo que ustedes quieran, o red block, breaker block, demás y demás. Cuando esa zona crea una nueva zona, ¿qué me está indicando eso? Que existe una solidez en el precio en cuanto a esa tendencia. Por tanto, muy importante para ver cuándo es respetada y cuándo no es respetada. Ahora, en los swing points vamos a ver lo mismo. Prácticamente cuando irrespetamos un swing point es cuando lo atravesamos y hacemos un rompimiento estructural. Y cuando lo respetamos es cuando hacemos una toma de liquidez. Cuando normalmente vemos un máximo que una vela se introdujo y deja una mecha y se revira. Nosotros normalmente lo vemos y decimos, una toma de liquidez. ¿Qué pasa ahí? Ese swing low o ese swing high fue respetado. ¿Por qué fue respetado? Porque tuvo la capacidad de mover el precio, no fue irrespetado, no fue invalidado. Por tanto, me está diciendo a mí que es un argumento. En caso de que un swing high sea tomado como liquidez, ¿qué me va a indicar eso a mí? Un argumento bajista. ¿Por qué? Porque ese swing high fue capaz de mantener el precio. Por tanto, lo va a impulsar hacia abajo. Es un argumento que bajista. Ahí es donde yo voy a tener argumento por un lado, argumento por el otro, y así voy a ir validando yo mi visión del mercado, de ese gráfico. Proceso de análisis: identificar los PDA relevantes en el gráfico actual. En el gráfico que estemos vamos a detectar esos PDA. Por tanto, detectando esos PDA vamos a definir si son respetados o no respetados, asignamos los argumentos válidos a cada lado del mercado. Una vez tengamos eso, cuento los argumentos confirmados objetivamente y opero solamente si tengo tres argumentos más a favor de una dirección, o prácticamente como me gusta a mí, trade de alta probabilidad, tengo todos los argumentos alcistas y no tengo un argumento bajista. No tengo algo que me diga a mí el precio que puede bajar. No significa que el precio vaya a subir, porque todavía recuerden que el trading es prácticamente probabilidad. Entonces, no significa que vaya a subir, pero yo tengo argumentos de que el precio puede subir y no tengo ninguno de que pueda bajar. Entonces, ¿yo voy a arriesgarme a decir que el precio va a bajar? No, voy a arriesgarme a decir que el precio va a subir porque tengo argumentos a mi favor, porque como soy el juez, le doy la, la victoria, le doy este,
el paso primeramente a la parte alcista porque tiene una cantidad de argumentos mayor, una mayor probabilidad. El veredicto del mercado es claro cuando las evidencias son contundentes. No adivines, cuenta. O sea, vamos a contar esos argumentos y determinar, tengo verbal gap, tengo un swing point, alcista. Tengo una sola cosita bajiza. Es más probable que el precio suba. No me gusta operar igual en esas condiciones, pero es lo que estamos buscando, probabilidad. Un ejemplo práctico, veredicto como el psicoanálisis de Web, en este escenario real evaluamos las evidencias presentadas por ambas partes. Veredicto 4 contra 1, 3 alcista válido, argumentos alcista 1, 2, 3, 4, argumento bajista 1, que me permite a mí 3 argumentos de valor, todas las evidencias verificadas, contexto estructural alineado, gestión de riesgo definida. Entro en un trade de qué? De alta probabilidad porque tengo 4 argumentos alcistas contra uno bajista. No me gusta eso. Normalmente me gusta, les repito, tomar cuando no existen argumentos de alguna de las dos partes. Entonces ahí aprovecho esa oportunidad. Tu camino como juez en el mercado, vamos a adoptar la mentalidad judicial. Desde hoy cada análisis es un juicio imparcial donde solo cuentan las evidencias verificadas del mercado. Vamos a tratar de analizar el mercado mediante esa visión, mediante esa claridad y mediante esa objetividad, como les decía. No busquemos más cosas en el mercado que solo se crean en nuestra mente, sino más bien vayamos de manera objetiva. Voy a buscar esto, esto y esto, y por eso y esto entré, y por eso y esto no entré. Práctica del conteo sistemático y operar solo con veredictos, claro. Recuerda, un juez no adivina ni espera. Un juez evalúa, cuenta y decide. Basándose en evidencias concretas, este método te empoderará con un sistema claro, objetivo y repetible. El mercado siempre presenta su caso. Tu trabajo como juez es escuchar las evidencias y emitir su veredicto racional. Dicho esto, vamos si quiere a unos gráficos. Les comento aquí, por ejemplo, algunos ejemplos que estuvimos viendo es en esta semana. Por ejemplo, si venimos al oro y yo vengo a la temporalidad mensual. En temporalidad mensual, ¿qué voy a tener yo aquí? Un swing high, de un swing high no un alto, el alto del mes, y un fair value gap alcista. No existe persona en el planeta que a mí me pueda convencer, yo creo, de que esa acción del precio se ve bajista. Tenemos la posible creación de un fair value gap alcista. Tenemos una vela que está incluso por encima, aunque me digan que está esa mecha, pero está por encima aquí. O sea, esto es un escenario prácticamente alcista. Fíjense, toda la subida. Entonces, esto me va a dar a mí que mi primer argumento me va a decir a mí, tengo un bias alcista. O sea, la parte alcista ya va a tener un argumento, una evidencia para decirme, estamos entrando en compras, estamos entrando en las oportunidades para comprar. Ahora, si me bajo a nivel semanal, ¿qué voy a ver yo aquí? Un fair value gap a nivel semanal y un fair value gap a nivel semanal. Dos fair value gap, uno bajista y uno alcista a nivel semanal. Ahora, ¿qué tengo yo ahí? Dos argumentos, uno alcista y uno bajista. ¿Por qué? Este fair value gap alcista, se lo doy a la parte alcista, ya tiene dos argumentos. Ahora, este fair value gap a nivel semanal bajista, ya tiene un argumento la parte bajista. Fíjate, estamos 2-1. Aquí estamos 2-1. Ahora, es lo que les digo yo. Yo entro cuando el precio no tiene argumentos de alguna de las dos partes. Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Argumento bajista y dos argumentos alcistas. ¿Qué me indica esto? Para mí no hay trade. Para aquí pueden haber existir probabilidades para muchas personas de un trade porque tienen dos argumentos en contra de uno, pero para mí no hay trade. Yo necesito que la parte bajista no tenga argumentos para defenderse, para yo entrar con probabilidades muy altas. ¿Sí me explico? ¿Cuándo entraría yo aquí? Cuando este fair value gap no se cree. Si esa vela cerrara por encima o si la próxima vela empieza a cerrar por encima, a operar por encima, ya no tengo ese fair value gap. Ya no tengo ese fair value gap y a nivel diario vería el rechazo o el respeto o el respeto de ese fair value gap. Si veo que ese fair value gap es respetado, ahora que tengo puros argumentos alcistas. ¿Sí me explico? Tendría este fair value gap respetado, un fair value gap a nivel mensual formándose, tendencia alcista mensual, tendría dos argumentos alcistas, ninguno bajista, y si bajo temporalidad diaria, buscaría que otro argumento alcista, un fair value gap, un order block, una zona, lo que fuera, para yo tener que tres argumentos o dos de una sola dirección que me va a permitir a mí tener confianza, decir, ok, el precio no tiene probabilidades tan altas de bajar, tiene probabilidades muy bajas de bajar. ¿Por qué? Porque tengo muchos argumentos alcistas. No creo que gane la parte bajista del juicio, ¿me entiendes? Y ahí es donde nosotros nos aprovechamos de esa oportunidad. Por ejemplo,
Venimos aquí, a ver, el dólar neozelandés contra el dólar neozelandés contra el yen japonés. Venimos lo mismo. Nivel mensual. A nivel mensual tenemos todavía estamos por encima de esta mecha. Por tanto, vamos a asumir que tenemos este máximo del mes más cerca que el mínimo del mes. Argumento alcista. Además, no estoy rechazando nada, sino más bien, aquí acabo de tomar un swing low. Por tanto, tengo argumentos alcistas, tengo un bias alcista en el dólar neozelandés contra el yen japonés. Ahora, a nivel semanal, pasa lo mismo, o bien más bien parecido. Tenemos la toma de liquidez, el respeto a un PDA, fíjense, a través de respeto y respeto hallamos ese argumento. Si yo respeté este swing high, va a pasar a ser un argumento que bajista, porque lo estoy respetando. Fíjense, esta vela no fue capaz de, de empezar a cerrar por ahí arriba, de pensar a operar por ahí arriba y mantenerse cómoda, sino más bien la rechazó. Por tanto, esto es un PDA que ha sido respetado por la parte que para la parte bajista. O sea, ya tenemos un argumento alcista y uno bajista. Fíjense. Ahora, aquí tenemos un gap. Este gap que me va a permitir a mí aumentar un argumento más. O sea, este gap que se está formando aquí me está diciendo a mí que existe un posible momento a la hora de entrar al alza. A nivel diario no tenemos nada, pero a nivel semanal sí tenemos ese gap que me está dando otro argumento por la parte alcista, más este fair gap aquí. O sea, tenemos dos argumentos alcistas y uno bajista. Otra vez tenemos lo mismo. ¿Qué me indica eso? Para mí, esa zona es de baja probabilidad. Hasta que el precio, ¿qué? Abraham, hasta que el precio no me crece este fair value gap o me invalide este fair value gap de acá abajo, yo podría venir a buscar un objetivo para acá abajo. Y tendría todo este movimiento aquí, todo este movimiento aquí a venir yo a operar tranquilo. ¿Por qué operar tranquilo? Porque no tengo nada, o sea, no tengo nada que me detenga el precio. Pero ahí el precio, normalmente uno abre este gráfico y dice, uff, una persona normal seguramente abre este gráfico y está perdido. O sea, se ve aquí y dice, uff, ¿cuál es mi bias? O sea, yo veo aquí algo lateral, yo veo aquí sin dirección, algo raro aquí. Pero no, o sea, ¿por qué no podemos buscar esa claridad, aunque no vayamos a operar, aunque no vayamos a tomar acción? ¿Por qué no vamos a tomar acción? Porque aunque yo tenga claridad de qué está pasando en el precio, yo reacciono de acuerdo a lo que hace el precio. Entonces yo no puedo reaccionar aquí. ¿Aquí a dónde? O sea, ¿qué operación voy a buscar aquí? Porque aquí lo único que te vas a encontrar es con Seek and Destroy Conditions. O sea, Seek and Destroy Conditions, ¿qué vas a tener? Fair Value Gap alcista, que no se mantiene, fair value gap bajista que no se mantiene, fair value gap bajista prácticamente que ni se formó, fair value gap bajista tampoco aún se mantiene, no ha sido ni respetado ni respetado. Entonces, cuando tú tienes esto, de que un PDA es respetado, otro PDA, porque aquí acabamos de respetar este fair value gap bajista y ahora aquí respetamos el fair value gap bajista, alcista. ¿Qué me está diciendo eso? Que van a haber unas posibles seek and destroy conditions. Fácil, tan fácil como eso. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Esperar, simplemente esperar. Si el precio ahora empieza a operar por encima de este punto, ya yo podría entonces buscar este y sucesivamente estos targets. O sea, ya una vez el precio me elimine, mi único argumento bajista es este swing high. Si ese swing high empieza a ser respetado, ahí yo quiero involucrarme. Yo quiero involucrarme porque quiero que el precio llegue aquí o llegue aquí y así sucesivamente. Perdón. Quiero involucrarme, o sea, en este espacio de aquí quiero involucrarme al alza porque tengo más probabilidades, no tengo nada bajista. ¿Sí me explico? Ahora, si hace otra vela, la próxima vela, y la próxima vela empieza a subir y empieza a respetar ese high, podría entrar yo en ese espacio, de aquí a aquí. ¿Por qué solamente en este espacio? Porque vuelvo a tener un posible argumento bajista. Este, previous candle high. Ese previous candle high a la próxima vela le puede, que empezaría, no sé, cerraría aquí. El precio, al venir aquí, ya el precio aquí tiene una fuerza bajista. Ahí tendría yo que ver si respeta o irrespeta ese PDA. Si nuevamente ese PDA es irrespetado, recuerden, una temporalidad más baja normalmente, 2 velas, ¿qué me indica a mí? Tengo espacio libre para operar. Y así,
voy buscando yo las áreas donde el precio tiene argumentos solamente de un lado del mercado para yo poder tener altas probabilidades a mi favor. Eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Creo que es una manera muy, no correcta, pero muy clara y muy objetiva de ver el mercado. O sea, que nos pueda a nosotros permitirnos entrar en un gráfico y decir, ok, el mercado está haciendo esto, esto. Entonces, si hace esto, yo tomo esta decisión y si hace aquello, yo tomo esa decisión. Ok, perfecto. Solo queda que esperar a que el precio tome una de las dos direcciones, tome una de las dos tendencias y yo incorporarme a esa tendencia. Pero mientras tanto, yo soy tambaleándome, ¿sí me explico? Yo busqué en esos pares un trade como este. Fíjense, aquí estamos alcista. Nivel semanal igual alcista por encima de este high. Yo busqué, a ver cuál fue mi trade. Creo que mi trade era algo como esto. Yo estaba esperando un trade como por aquí, a que el precio me diera este movimiento. Pero ¿por qué yo estoy esperando al alza? Fíjense, el movimiento al alza, qué limpio fue. ¿Por qué yo aquí estaba operando al alza? En las tres. O sea, fíjense, en los tres se dio el mismo movimiento al alza. ¿Sí me explico? ¿Por qué yo estaba aquí operando al alza y buscando que el precio me rompiera este fair value gap, invalidara este fair value gap y me formara un fair value gap alcista? ¿Por qué? Porque tengo las temporalidades superiores, aquí en ese caso, igual alcista, alcista, todo el mundo estaba alcista, simplemente me quedaba a mí que buscar un lugar donde el precio pudiera reaccionar, o sea, un lugar donde el precio pudiera tener un cambio de tendencia. Aquí, porque aquí venimos bajista, pam, 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 pam. Ahora, cuando vemos la temporada superior decimos estamos alcista. Entonces, aquí no me conviene operar. O sea, ese fair value gap no me conviene operarlo. Ese tampoco yo lo operaría. Quizás hubieron personas que entraron. Pero para mí no es algo claro. Y aquí estábamos en Seek and Destroy Condition, como les decía. Tenemos un fair value gap que es irrespetado, fair gap que es irrespetado, fair gap que es irrespetado, fair gap irrespetado otra vez, y así sucesivamente, una y otra vez. Fair gap irrespetados otra vez, fair gap irrespetados otra vez, o sea, seek and destroy conditions. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense aquí la lateralización que hay. Fíjense, aquí lo mimitico es seek and destroy condition. Aquí, este fair gap ya fue invalidado. Este fair gap también es invalidado este pequeñito que está aquí. O sea, vamos a tener indecisión en el mercado. Yo quiero operar este tipo de movimiento. Porque nos enfocamos nosotros, no sé por qué, en buscar los movimientos cortos. O sea, tengo una tendencia alcista. Fíjense, movimiento largo al alza, movimiento corto a la baja, movimiento largo al alza, movimiento corto a la baja, movimiento largo al alza, movimiento corto, movimiento largo. ¿Por qué vamos a tener eso? Porque estamos en una tendencia alcista. Vamos a buscar incorporarnos en los movimientos largos, en los movimientos con más fuerza, más probabilidad. Y eso nos va a llevar a nosotros, ¿qué? A buscar trades de alta probabilidad y no enfocarnos en trades como esto. Porque si intentamos hacer esto y buscar ese movimiento de aquí, por ejemplo, ¿por qué vamos a buscar ese movimiento? Literalmente estamos buscando el techo del mercado. Estamos apostando y diciendo, aquí el precio ya no va a subir más. ¿Por qué? Porque yo lo digo por esto y lo otro. No sabemos por qué el precio ahí paró de subir. O sea, ¿cómo yo sé que el precio paró de subir ahí? No tengo cómo definir por qué el precio va a parar ahí. Al menos yo. Discúlpenme si alguien tiene ese conocimiento. Pero al menos yo no conozco que el precio se va a detener. Entonces, ¿qué hago yo? Me incorporo al alza y sigo con el movimiento. Porque normalmente aquí ven a nivel semanal y dicen, no, ya aquí, a partir de aquí el precio va a bajar. Pero ¿quién dice eso? ¿Por qué? O sea, ¿el precio puede o no puede hacer eso? Eso nadie lo sabe. O sea, el precio, por este rechazo, no quiere decir que el precio vaya a bajar. Quizás esta vela también tuvo un rechazo y mira hasta dónde terminó. Entonces, tenemos que guiarnos por razones objetivas, por fundamentos objetivos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado y que tomen provecho de las clases, estudien, practiquen, ejecuten y ya acaben de hacer su plan de trading, que sé que una pila no lo tiene.